Ahora sí. Y bueno, entonces vamos a hacer la clase taller de hoy. ¿Listo? Voy a abrir un OneNote. Recuerden que siempre que tengan dudas, inquietudes, no hay ningún problema en que interrumpan, en que prendan el micrófono y bueno, pregunten lo que gusten. ¿Listo? Entonces, muchachos, según lo que yo entiendo, según lo que estamos hablando con el profe Carlos, ustedes en este momento están empezando a estudiar funciones reales. Y se vio el concepto de función, ¿cierto? Se vio el concepto de función de una manera general, de una forma un poco general, pero lo que nos interesa a nosotros como tal, digamos que nuestro fuerte debe estar en las funciones reales, ¿listo? Funciones reales. ¿De acuerdo? Ahí debe estar nuestro fuerte. Recuerden que cuando hablamos de funciones, nosotros tenemos pues básicamente tres conjuntos asociados a las funciones. Tres conjuntos muy importantes que, bueno, de alguna manera tenemos que estar siempre pendientes de esos tres conjuntos, ¿vale? Cuando tenemos una función, nosotros tenemos tres conjuntos asociados a esa función. El primer conjunto es el dominio de la función, dominio. El segundo conjunto es el codominio de la función, codominio de la función. Y el tercer conjunto es el rango o la imagen de la función. ¿Listo? Esos tres conjuntos nosotros pues siempre lo tenemos asociados a cualquier función que vamos a estudiar. Siempre va a tener asociados esos tres conjuntos. ¿Listo? La cuestión es que uno más que todo se interesa o por el dominio o por la imagen. Son como los más interesantes, son como los más que uno siempre utiliza aquí, o el dominio o la imagen. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Pues que algunas veces nos toca calcularlos a nosotros, incluso algunas veces no nos dan el dominio de la función y nos toca a nosotros calcularlo. Hay veces nosotros tenemos que, según algún problema, según alguna situación que tengamos, calcular cuál es la imagen de la función y resulta que calcular la imagen de una función muchas veces no es sencillo. Muchas veces es muy difícil, algunas veces hasta imposible calcular las imágenes de las funciones. A uno cuando recién empieza a ver el tema de funciones, pues las funciones son bastante sencillas y bueno, uno pues al principio siempre las calcula, siempre calcula la imagen y no tiene mayor inconveniente con eso, pero resulta que a medida de que pasa el tiempo y uno va profundizando en el tema, van saliendo más funciones más complicadas que bueno, donde calcular la imagen no siempre es sencillo. ¿Listo? Y bueno, un ejemplo sencillito de función puede ser una función así, una función que vaya del conjunto de los números naturales al conjunto de los números naturales, por ejemplo, ¿listo? De tal manera que haga esto, f evaluado en el número natural n nos dé 2 a la n, por ejemplo. Eso podría ser una función, ¿listo? Eso podría ser una función. Si nosotros intentásemos graficar esto, un diagrama sagital, entonces nuestro dominio estaría por aquí, el conjunto de los números naturales, incluyamos el 0, pues de pronto, por aquí debería estar el conjunto de los números naturales, y por acá debería estar el conjunto del codominio, que también son números naturales. ¿Listo? Por aquí debería estar el codominio, que también son números naturales. Y nuestra función f va a ir de acá hacia acá. Y entonces nuestro dominio va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6 y así sucesivamente. En nuestro codominio también, bueno, aquí dije que iba a incluir el 0 y al final no lo incluí, voy a incluirlo, ¿listo? Voy a incluirlo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sigue. Y acá lo mismo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sigue. ¿Listo?
¿Cómo se comportaría esta función? Pues esta función lo que hace es que al número 0 en el dominio le asocia en el codominio el número 2 a la 0, ¿cierto? Mejor dicho, la función evaluada en 0 nos da 2 a la 0, que es 1. 2 a la 0, pues es 1. Entonces, al número 0 lo asocia con el número 1. ¿Listo? Así sería este asunto. Al número 1, la imagen del número 1 por medio de la función, esa sería como la manera de escribir eso, la imagen del número 1 por medio de la función sería entonces 2 a la 1, o lo que es lo mismo, la función evaluada en 1 pues sería 2 a la 1, que es 2, ¿cierto? O sea que al 1 lo asocia con el 2. F evaluado en 2 sería entonces 2 elevado a la 2, que sería 4. O sea que la imagen de 2 por medio de la función es 4. La imagen de 3 por medio de la función sería 2 a la 3, que sería 2 a la 3 es 8. Entonces el 2, el 3 está asociado con el 8 y así sucesivamente. Los otros también van a estar asociados, solamente que ya se me sale pues de los numeritos que puse ahí, ya se me salen, pero por supuesto que van a estar asociados. ¿Listo? Entonces, pues este es un ejemplo muy sencillito de función, muy sencillito pues de función. En este caso no es una función real como tal, sino que es una función cuyo dominio son los naturales y cuyo codominio son los naturales también. ¿Listo? Si nosotros hacemos el diagrama sagital así como lo hicimos en este momento aquí, nosotros observamos al dominio en el conjunto de partida. Este que está a la izquierda, el diagrama de la izquierda, es el dominio de la función, ¿vale? Este es el dominio. Aquí está asociado el dominio de la función, dominio, ¿vale? Y el de la derecha está asociado a el codominio de la función y ese va a contener a la imagen de la función. Ese va a contener a la imagen de la función. Y recuerden, muchachos, que la imagen, pues básicamente son aquellos elementos que están ocupados, es decir, aquellos elementos del codominio que son imagen de algún elemento en el dominio. ¿Listo? En este caso, pues, nuestra imagen o rango sería entonces así. El 1, el 2, el 4, el 8, el 16 seguiría, el 32 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, el dominio de una función, hay veces que lo ponen así, ¿no? Hay veces que lo utilizan el símbolo como DDF para escribir el dominio. El dominio de una función son todos los X que pertenecen al conjunto de salida, en este caso, al conjunto, pongámosle los naturales, que es nuestra función de donde arranca, tal que f de x existe, ¿cierto? Ese es el dominio de nuestra función. Son todos los x que pertenecen al conjunto de salida, tales que f de x existe. Y la imagen de la función son todos los y que pertenecen al conjunto de llegada, que también son naturales, tales que y es igual a f de x para algún x que pertenezca al dominio de f. ¿Listo? Esa es la definición formal, pues, de dominio y de imagen. ¿Listo? Todo esto, pues, que hemos hablado aquí simplemente es para recordar aquellos conceptos que ya han visto, pero pues es que uno tiene que mantener este tema supremamente claro. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí. ¿Está clara la idea? Bueno, parece que está clara la idea. ¿Listo? Aparte de esto, que estamos hablando, pues que simplemente era una introducción otra vez a las funciones, ustedes vieron que hay varios tipos de funciones, ¿listo? Hay varios tipos de funciones. Una de ellas, pues, es la función inyectiva, hay funciones sobreyectivas, hay funciones biyectivas y hay funciones que no son nada de eso, ¿listo? Hay funciones que no son nada de eso. Entonces tenemos funciones inyectivas, funciones sobreyectivas y funciones biyectivas y funciones que no son nada de eso. Entonces, esos tipos de funciones hay que tenerlos supremamente claros, ¿listo? ¿Cuáles eran las funciones inyectivas?
Uno dice que una función es inyectiva, pongámosle aquí inyectiva, si sucede lo siguiente. Uno dice que una función es inyectiva si sucede lo siguiente. Si uno tiene dos elementos distintos en el dominio, pongámosle aquí en el dominio de la función, una función es inyectiva si tenemos dos elementos distintos en el dominio de la función. Esto nos conduce a imágenes distintas en el codominio de la función, ¿vale? Esa es la definición de inyectividad, la definición matemática de inyectividad. Nosotros decimos que una función es inyectiva si para cualquier par de elementos distintos en el dominio, nosotros tenemos imágenes distintas de esos elementos, ¿vale? O, bueno, también a las funciones inyectivas les dicen uno a uno, ¿no? En algunos textos, ustedes pueden encontrar que funciones inyectivas les dicen uno a uno, ¿vale? Entonces, si se refiere a funciones uno a uno, pues entonces ya saben automáticamente que eso está hablando desde inyectividad. ¿Listo? Y una función inyectiva es justamente lo que está pasando aquí. Nuestra función, la función que dimos aquí, es una función inyectiva. Imágenes, elementos distintos del dominio nos conducen a imágenes distintas. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, el elemento 1, pues nos conduce a la imagen de él, que es el 2. Y un elemento distinto del 1, pues el 3 nos conduce a otra imagen distinta, que es el 8. Entonces, si eso pasa con todos los elementos del dominio, pues entonces nosotros decimos que es inyectivo, ¿vale? Entonces, esa es la situación. Y sobreyectivo, bueno, y aquí voy a dejar un espaciecito, o no, lo voy a mencionar de una vez. Resulta, muchachos, que cuando nosotros tenemos algún ejercicio, tenemos algún problemita que tengamos que establecer, que tengamos que demostrar que una función es inyectiva, entonces nosotros no utilizamos en general esta definición de aquí, ¿listo? No utilizamos en general esta definición. Voy a colocarla en amarillo, voy a subrayarla en amarillo. Entonces, si por ejemplo en algún parcial, en algún quiz, les dicen a ustedes, establezca que esta función demuestre que una función que les dan ahí es inyectiva, resulta que hacerlo mediante esta línea que es subrayado en amarillo puede ser complicado, puede ser difícil. Esa línea que está subrayada en amarillo no es tan fácil de trabajar con ella. ¿Por qué? Porque no tenemos una igualdad, sino un diferente, ¿no? Aquí hay un no igualdad, digamos que es una diferencia, un diferente, ¿cómo le podemos decir a eso? En casos que no tenemos una igualdad en esa formulación que está subrayada en amarillo. Y eso hace que cuando uno vaya a trabajar en ejercicios, sea extremadamente difícil trabajar con ella, porque uno no está enseñado a trabajar cuando tiene ese símbolo de diferente ahí metido. Entonces, pues uno tiene que buscar una manera con la que sí pueda trabajar. Y resulta que uno termina trabajando con una oración, digamos, o una proposición, o una manera de escribir esto, igualita a esto, igualita, salvo que la formula como un contrarrecíproco, así se llama. Uno la formula como un contrarrecíproco y lo voy a poner acá. Entonces, uno no hace esto cuando lo colocan en un parcial, cuando lo colocan en un ejercicio, uno no coloca que x1 sea distinto de x2 y llega a que f de x1 sea distinto de f de x2, no. Uno lo que hace es formularlo como un contrarrecíproco. Esto es asumir que f de x1 es igual a f de x2 y por pasos lógicos, llegar a que x1 es igual a x2, ¿vale?
Esto es lo que uno hace. Supone que hay dos elementos distintos, X1 y X2, tales que las imágenes son iguales, tales que tienen la misma imagen, aquí, tales que tienen la misma imagen, y bueno, mediante pasos lógicos, uno llega y tiene que establecer que, bueno, resulta ser que el elemento X1, pues, es el igual al elemento X2. Entonces, repito, cuando nosotros entramos a la práctica, cuando entramos a resolver ejercicios para parcial, para estudiar, para quizzes, para lo que sea, y uno de los ejercicios sea establecer que esa función es inyectiva, uno no trabaja con la línea que está en amarillo, sino que uno trabaja con la línea que está en verde. Uno utiliza esta línea que está subrayada por verde y entonces con esta es más sencillo trabajar. Incluso uno puede, de hecho ya lo hicieron, creo, si no estoy mal en su clase, pero igual vamos a hacerlo otra vez por si de pronto. Uno puede, por ejemplo, establecer que las funciones lineales f de x igual a mx más b, funciones lineales, funciones que van de los reales a los reales, es decir, cuyo dominio son los reales y cuyo codominio son los reales, esa función lineal de la forma mx más b es una función inyectiva. ¿Cómo es eso? Establecer que f es inyectiva. ¿Cómo hace eso? Bueno, entonces lo que uno hace es suponer, supongamos que existen x1 y x2 tal que f de x1 es igual a f de x2, ¿vale? Eso es lo que yo les digo. Para demostrar que es inyectiva, lo hacemos empezando a suponer que existen x1 y x2 tales que f de x1 es igual a f de x2. Ahí arrancamos nosotros. ¿Qué es f de x1? Aquí lo voy a colocar por un ladito. F de x1 es la función evaluada en ese puntico x1. Sería entonces, la función está por aquí, es mx más b, es una línea recta. Esto es m x1 más b. Y f de x2, pues sería entonces m por x2 más b. Ahí está, f de x1 y f de x2. Entonces, si f de x1 es igual a f de x2, pues significa que m por x1 más b es igual a m por x2 más b. ¿Listo? Significa eso. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a desarrollar una serie de pasos lógicos con lo que sabemos hasta el momento, y bueno, tenemos que llegar, si podemos, a que f de x1 pues es igual a f de x2. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, este b que está sumando lo puedo pasar a restar al otro lado, ¿vale? Entonces me quedaría así, m por x1 más b, menos b, lo paso a restar, es igual a m de x2, y bueno, aquí se cancelan, ¿no? B menos b se cancelan, y me quedaría que m por x1 es igual a m por x2. Y ahora, por supuesto, puedo pasar a dividir ese m. X1 es igual a m por x2 sobre m. Cancelo m y bueno, llego a lo que tenía que llegar, que x1 es igual a x2. ¿Listo? Llego a lo que tenía que llegar. Entonces, llego a que x1 debe ser igual a x2. Arranqué suponiendo de que existen x1 y x2 tales que x1 sea igual a f de x2 y mediante pasos lógicos logro llegar a que x1 es igual a x2 y eso implica automáticamente que esa función lineal que pusimos ahí, mx más b, pues es inyectiva, ¿listo? Es inyectiva. Esa función es inyectiva y listo. Eso sería el paso lógico ahí, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Está claro? Parece que está claro.
Vamos a ver entonces. Hasta ahí, pues entonces estaríamos probando que esa función lineal, pues es inyectiva. Eso ya habían hecho en clase, incluso ya un ejemplo con una función lineal ya lo tenían, simplemente estamos recordando esto. Cuando nosotros queremos ver gráficamente si una función es inyectiva, pues lo que establecemos o lo que hacemos es el criterio de la recta horizontal, ¿no? Si nosotros graficamos una función y queremos ver si esa función es inyectiva, entonces, bueno, voy a colocar aquí una función, por ejemplo, 2x menos 1, por ejemplo, algo así. Esa función 2x menos 1 me genera esta gráfica. Es una línea recta. Ya acabamos de decir hace un segundito de que las líneas rectas son funciones inyectivas, entonces no va a tener ningún problema esa función. Si nosotros queremos ver gráficamente si una función es inyectiva, pues existe el criterio de la recta horizontal, ¿no? El criterio de la recta horizontal nos ayuda a visualizar, nos ayuda a mirar, pues, si una función es inyectiva o no. ¿Y de qué consiste ese criterio? Resulta que para que una función sea inyectiva, pues entonces lo que debe pasar es que cualquier recta horizontal que yo trace aquí en el plano cartesiano, cualquier recta horizontal, debe tocar a la función, a lo sumo debe tocar a la función en máximo un punto. Puede ser que no la toque, pero si toca a la función, debe tocarla en un punto. ¿Listo? Cualquier recta horizontal, por ejemplo, y igual a 2, ahí está la recta y igual a 2, y como ustedes pueden observar, toca a la función en un solo punto y ya. Y igual a menos 5, lo mismo, está por acá en parte inferior, toca la función en un solo punto y ya. Entonces, cualquier recta horizontal que yo trace debe tocar la función en máximo un punto y la función es inyectiva. ¿Listo? Miren que esa función lineal, pues ya habíamos dicho que es función inyectiva y bueno, y bueno, y ya pues entonces se puede visualizar también aquí en el criterio de la recta horizontal, ¿listo? Pero uno puede colocar una función que no es inyectiva, por ejemplo, esta función x al cuadrado, que me genera esta gráfica que ustedes están viendo en este momento en pantalla, esta gráfica negra, y observen que esa función no es inyectiva. Esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque falla en el criterio de la recta horizontal. Si yo trazo una recta horizontal por acá en la parte inferior, por ejemplo, esta recta horizontal verde, pues no toca a la función, a esa gráfica negra, no la toca, o sea que hasta ahí no me descarta nada, hasta ahí no hay ningún problema, pero si hago una recta horizontal, como la recta azul, por ejemplo, entonces esa recta azul toca a la función en dos puntos. Y nosotros dijimos que para que sea inyectiva, cualquier recta que tracemos debe tocar a la función en ninguno o en máximo un punto. ¿Listo? O sea que, en otras palabras, con que encontremos una recta horizontal que toque la función en más de un punto, pues automáticamente se pierde inyectividad. Automáticamente deja de ser inyectiva. O sea que esta función f de x igual a x al cuadrado no es inyectiva. ¿Listo? Entonces, f de x igual a x al cuadrado, esta función real, esta función que va de los reales hacia los reales, no es inyectiva. ¿Listo? Aquí no hay inyectividad. Ahí no hay inyectividad. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si nosotros decimos, bueno, pero yo quiero tratar de aplicar la definición de inyectividad a esa función x al cuadrado? ¿Qué pasa si yo trato de aplicar la definición de inyectividad a esa función? ¿Listo? Aquí el paso que hicimos para demostrar que la función lineal era inyectiva, pues nosotros hicimos esto, arrancamos de que f de x1 es igual a f de x2 y llegamos a que x1 es igual a x2, pues parece una cuenta un poco boba, la verdad, parece una cuenta un poco sencilla,
Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros le aplicásemos, por ejemplo, la función x al cuadrado, esa misma cuenta? Si nosotros dijésemos, bueno, pero yo quiero ensayar con la definición, quiero empezar suponiendo que f de x1 es igual a f de x2, ¿qué pasaría con esa cuenta de ahí? Entonces, lo que pasaría sería lo siguiente. ¿Quién sería f de x1? Pues sería x1 al cuadrado, ¿no? F de x1 es lo que le hace la función a x1, que es elevarlo al cuadrado. Lo mismo x2, lo que le hace la función a x2 es elevarlo al cuadrado. O sea que la cuenta me llevaría a eso. F de x1 igual a f de x2 me lleva a que x1 al cuadrado debe ser igual a x2 al cuadrado. ¿Listo? X1 al cuadrado debe ser igual a x2 al cuadrado. Y bueno, si yo tengo que despejar, si yo tengo que dejar libre, si mi intención es llegar a que x1 es igual a x2, pues no tengo otra alternativa que sacar raíz cuadrada aquí a ambos lados para poder quitar ese cuadrado de ahí. No tengo más alternativas, aquí es cuadrado. Tengo que sacar raíz cuadrada para poder quitar ese cuadrado de ahí. Y bueno, aquí pues uno pensaría en que cancelo raíz con raíz cuadrada con el cuadrado y me quedaría que x1 es igual a x2, lo cual es totalmente falso. Eso no se puede desarrollar así, porque recuerden que la raíz cuadrada de x al cuadrado no es igual a x, no nos da x. La raíz cuadrada de x al cuadrado lo que nos da es valor absoluto de x. Entonces, en esta cuenta lo que nos da es que valor absoluto de x1 es igual a valor absoluto de x2. No nos permite despejar a x1 y x2, sino que nos queda es con valor absoluto de x1 es igual a valor absoluto de x2. O mejor dicho, bueno, aquí haciendo algunas operaciones rápidamente, uno llega a que x1 es igual a más o menos x2, ¿listo? Eso es lo que pasa ahí. Que uno no llega a donde necesitaba llegar, a que x1 sea igual a x2, uno no llega ahí, sino que llega a que x1 es igual a más o menos x2. Entonces, eso significa que la función, pues, oficialmente, matemáticamente, ahora sí, formalmente, no es inyectiva, ahora sí, formalmente. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos utilizado con el criterio de la recta horizontal, ¿vale? Pero este sería el cálculo matemático. Si nos dicen que hay que demostrar matemáticamente de que esta función no es inyectiva, pues este podría ser una sustentación de ese ejercicio. Ese podría ser una sustentación de ese ejercicio. Otra sustentación podría ser encontrar dos números que al elevarlos al cuadrado, pues nos dé lo mismo. Menos 2, f de menos 2 y f de 2 dan lo mismo, tienen la misma imagen. Menos 2 al cuadrado, esto es 4, y esto es 2 al cuadrado, que es 4. Estamos diciendo aquí que la imagen de menos 2 por medio de la función es el 4, y la imagen de 2 por medio de la función es el mismo 4. Hay dos elementos que tienen la misma imagen en el codominio. Entonces, otra vez, no es inyectiva, porque elementos distintos deberían de dar imágenes distintas para que la función sea inyectiva. ¿Listo? Esa es la cuestión, ese es el truquito. Por eso es que uno no utiliza la línea amarilla, a pesar de que oficialmente esa sea la definición de inyectividad, uno no la utiliza, sino que a nivel práctico, cuando vamos a desarrollar los ejercicios, utilizamos la línea que está resaltada de verde. Esa es la que más nos conviene y es la más fácil de utilizar. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿Está claro entonces? Bueno. Sí, Y es, profe. listo, muy bien. Entonces, eso sería. Si nos piden, por ejemplo, hagamos otra funcioncita, muy sencillita también, estudiemos otra funcioncita, y nos piden, por ejemplo, establecer si una función del tipo f de x igual a raíz cúbica de x más 2, por ejemplo, eh, establecer si esta función es inyectiva o no.
Entonces lo mismo, ¿no? Si nos permiten establecer si esa función es inyectiva, entonces nosotros utilizamos la línea que estaba resaltada en verde y empezamos suponiendo de que hay dos imágenes iguales, de que f de x1 es igual a f de x2. Empezamos suponiendo eso. ¿Listo? Empezamos suponiendo de que hay dos imágenes iguales. ¿A qué tenemos que llegar? A que, bueno, la imagen, es decir, x1 debe ser igual a x2, ¿no? ¿Quién es f de x1? Sería entonces raíz cúbica de x1 más 2, ¿cierto? F de x1 sería evaluar esa función en x1, que es raíz cúbica de x1 más 2, f de x2 sería entonces lo mismo, raíz cúbica de x2 más 2. ¿Listo? Quiere decir entonces eso que aquí nosotros vamos a tener que raíz cúbica de x1 más 2 va a ser igual a raíz cúbica de x2 más 2. ¿Listo? Y tenemos que operar con pasos lógicos para saber, pues, o para ver a qué llegamos. Y resulta que, bueno, con la raíz cúbica no hay mayor inconveniente. Recuerden que los que nos presentan problemas siempre son raíces cuadradas o raíces pares. Raíces cuadradas o raíces pares, pues siempre hay que tener más cuidado con ellas, es más problemáticas, pero raíces impares, como la raíz cúbica, no trae mayor inconveniente. Podemos cancelar, podemos elevar en este caso al cubo a ambos lados. Bueno, podemos hacer cualquier cosa que las raíces cúbicas no presentan tanto inconveniente. Entonces, en este caso, yo voy a elevar al cubo a ambos lados, ¿no? Raíz cúbica de x1 más 2 al cubo es igual a raíz cúbica de x2 más 2 y al cubo también. Elevé al cubo a ambos lados. Y como les digo, raíces impares no presentan inconvenientes. Cancelo esto, esa raíz cúbica con el cubo. Y me queda que x1 más 2 es igual a x2 más 2. ¿Cierto? Cancelo el 2 pasándolo al otro lado a restar. Así, x1 es igual a x2 más 2 menos 2. Cancelo el 2 y bueno, llego a lo que tenía que llegar, ¿no? x1 es igual a x2. ¿Listo? x1 es igual a x2 y bueno, ya demostré entonces que mi función es inyectiva. ¿Listo? Ya demostré entonces que mi función es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería pues establecer que esa función cumple eso, ¿no? Imágenes, elementos distintos en el dominio tienen imágenes distintas en el codominio, ¿vale? Denme un segundito, por favor, muchachos, un minutico. Listo. Entonces, bueno, ese sería como el paso lógico a seguir para demostrar que una función es inyectiva. ¿Listo? Sin embargo, el poder establecer que una función sea inyectiva por este método, por definición, pues depende de que también nosotros podamos desarrollar estas propiedades de aquí, ¿vale? Depende de que también nosotros podamos hacer, utilizar pues propiedades para poder despejar y poder llegar a que x1 sea igual a x2. Puede ser que exista funciones
donde despejar y llegar a que x1 sea igual a x2 puede incluso ser difícil a pesar de que las funciones sean inyectivas, ¿vale? A pesar de que la función sea inyectiva, puede ser que eso sea difícil. Por ejemplo, no sé, vamos a tratar de pensar en alguna función, algo, por ejemplo, así, f de x igual a, no sé, pongamos algo que pueda complicar bastante, 2x3 sobre x al cuadrado, por ejemplo, para que complique la situación, más 1. ¿Listo? Esa función que puse ahí probablemente sea inyectiva. Esa función probablemente sea inyectiva. Pero demostrarlo por medio matemático puede resultar ser difícil. Vamos a ver cómo quedaría esto, pues, si nosotros tratásemos de demostrar que esta función es inyectiva. Algo así, ¿no? Tendríamos que plantear que f de x1 sea igual a f de x2. ¿A qué sería x1? F de x1. Pues sería, quedaría así. F de x1 sería 2x1 al cubo sobre x1 al cuadrado más 1. Y esto va a ser igual a la función evaluada en x2. ¿Qué sería la función evaluada en x2? Sería 2 por x2 al cubo sobre x2 al cuadrado más 1. Y quedaría así. ¿Listo? Y recuerden que mi idea, recuerden que lo que yo tengo que hacer es llegar a que x1 es igual a x2. Pero aquí puede ser muy difícil, puede ser muy complicado llegar a eso. Tengo que llegar a que x1 sea igual a x2, o sea que yo voy a tomar estos denominadores, eso están dividiendo y los voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Es lo único que se me ocurre hacer ahí. Pasarlos a multiplicar. Yo no creo incluso que los podamos despejar, que podamos llegar a que x1 sea igual a x2. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, ahí los paso a multiplicar y me quedaría así. En la izquierda quedaría 2x1 a la 3 y paso a multiplicar este, ¿no? x2 al cuadrado más 1. Esto es igual a 2x2 a la 3 y paso a multiplicar el de la izquierda que es x1 al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces me quedo ahí. ¿De acuerdo? Y tengo que, bueno, voy a hacer una distributiva aquí para eliminar paréntesis, a ver si algo se cancela. No creo que se cancele nada, la verdad. Pero bueno, voy a hacer la distributiva, me quedaría así. 2x1 al cubo por x2 al cuadrado me quedaría 2x1 cubo, x2 cuadrado, más 2x1 cubo por 1 sería 2x1 cubo igual a 2x2 al cubo por x1 cuadrado, ¿listo? Más 2x2 cubo, ¿vale? Y quedaría así, ¿listo? Y lo que yo les decía al principio, puede ser muy difícil o imposible poder llegar a que x1 es igual a x2. ¿Qué pasos lógicos tengo que hacer para poder llegar a que x1 sea igual a x2? Pues la verdad es que no sé. Ahí ya queda muy difícil, se complica muchísimo la expresión. Entonces, esa función es muy difícil verificar si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, aquí es donde viene, pues, el criterio de la recta horizontal. Esta función en particular, a nivel matemático, me puede resultar muy complicada para verificar si es inyectiva o no. ¿Listo? A nivel matemático puede resultar muy difícil, pero de pronto a nivel gráfico es mucho más sencillo. Entonces, yo hago la gráfica de esa función, 2x al cubo sobre x cuadrado más 1. Voy a hacerla por acá. 2x al cubo sobre x cuadrado más 1. ¿Listo? Y esta es la función, miren. Esta es la función que me da, ¿vale? Y esta función es una función, de hecho, inyectiva. A pesar de que aquí cercano a cero parece ser que no es inyectiva, se aplana bastante, pero resulta que sí lo es.
Cualquier recta que yo haga horizontal aquí, cualquier recta horizontal, va a tocar a la función en un solo puntico. ¿Listo? Va a tocar a la función en un solo puntico. Entonces, esa función sí es inyectiva a pesar de que analíticamente, a pesar de que matemáticamente fue o es muy difícil de establecer, ¿vale? Ya no hay mucho que podamos hacer aquí algebraicamente, pero bueno, gráficamente sí lo podemos establecer mejor. Incluso en esta zona tan complicada como cercana a cero, donde la función se aplana bastante, en esta zona tan complicada, incluso hasta ahí, eh, la función cuando yo trazo una recta horizontal, se toca en un solo puntico. Si yo trazo la recta y igual a 0, por ejemplo, que es el eje, ¿cierto? Y le hago zoom, le hago suficiente zoom, vean que la línea roja y la línea azul igual se separan. No se igualan en ningún punto por acá. Con el suficiente zoom, uno puede observar que la línea roja y la línea azul están separadas. No se unen y por tanto entonces esa es una función inyectiva, ¿listo? Le voy a quitar un poquito el zoom, me voy a acercar un poquito más a 0, que es el origen, aquí. Y miren que con el suficiente zoom solamente debería pegar aquí incluso. Bueno, aquí el zoom ya está muchísimo y parece ser que estuviesen muy cercanas, pero no se tocan, ¿listo? Aquí el zoom pues está mucho, pero lo que pasa es que están muy cerquita, pero no se alcanzan a tocar todavía, ¿de acuerdo? No se alcanzan a tocar todavía. Ahí puse zoom como de 10 a la menos 16, están muy, muy cercanas, pero no, esta función como tal es inyectiva, ¿listo? Pero bueno, esa dificultad que nos da esta función en x igual a 0, donde aparentemente pues se unen las dos funciones, incluso aquí se me borró, ahí, donde aparentemente se unen las dos funciones, esa dificultad es lo que hace que no sea tan fácil despejar a x1 igual a x2, ¿vale? Pero sí es inyectiva. Entonces, por tanto, si nos mandan a demostrar que una función es inyectiva, pues nosotros tenemos que plantear el problema así y tenemos que verificar, pues, o tenemos que ver qué tan hábiles somos o qué tanto podemos avanzar en estos cálculos para llegar a que x1 sea igual a x2. Podemos encontrarnos con funciones donde esos cálculos sean muy fáciles, por ejemplo, esta de acá, y podemos encontrarnos con funciones donde siendo inyectivas, los cálculos pueden ser muy difíciles o hasta imposibles como esta de acá. ¿Listo? Y cuando son imposibles o son muy difíciles así, pues no queda otro camino. Es el criterio de la recta horizontal. Es lo único que nos queda ahí. Cuando estemos en cálculo diferencial, allá va a haber otro criterio que ya es utilizando derivadas. Ahí en la derivada, pues nosotros vamos a poder establecer también si la función es inyectiva o no es inyectiva. Pero bueno, hasta el momento con las herramientas que tenemos, dependemos de las dos cosas que hemos dicho hasta. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. No, profe. Bueno, entonces, esa es la situación hasta el momento. Otra cosita aquí, bueno, algunas veces, no lo he mencionado, no recuerdo si lo has mencionado, en algunas ocasiones puede ser que nos digan lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos tener dos opciones, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Puede ser que nos digan, tome esta función f de x igual, y vamos a poner la función, vamos a ver, denme un segundito, a ver si se me ocurre una con la que podamos trabajar bien. Algo, por ejemplo, así, x más 1, por ejemplo, sobre, voy a colocarlo igual factorizado de una vez, x menos 2 por x más 5, ¿listo? Supongamos que nos dicen, tome esa función de ahí, ¿vale? Y nos pongan el ejercicio de calcular el dominio de esa función. Dice, halle el dominio de esa función. También incluso
nos pueden calcular, nos pueden colocar a calcular el rango o la imagen de esa función, pero ya les dije hace rato, el rango o la imagen de una función puede ser también muy difícil de calcular, algunas veces hasta imposible, eso se los mencionaba hace rato. El rango no es nada trivial de calcular, entonces, bueno, ahí uno puede tener muchos inconvenientes, ¿listo? Entonces puede ser que nos manden a calcular el rango, pero pues podemos, digamos, ser muy de malas y tener una función que sea muy, muy difícil calcular el rango o la imagen de esa función. ¿Listo? Entonces, si nos dicen calcule el dominio de esa función, nosotros tenemos que hallar el conjunto de valores de X más grande, ¿cierto? Para el cual existe esa función. Nosotros tenemos que hallar el conjunto de valores de X más grande para el cual existe f de X. ¿Listo? Esa es la idea. Nosotros tenemos que hallar el conjunto más grande para el cual existe f de X. Entonces, en este caso, uno lo que hace es analizar qué tiene esa función, analizar pues de qué consta, y con eso uno va sacando el dominio. ¿Listo? Lo primero que uno tiene que observar aquí es lo siguiente. Lo primero que uno observa es que, bueno, esta función tiene un denominador. ¿Listo? Y uno ya sabe que cuando tiene denominadores, pues va a tener inconvenientes. Mejor dicho, uno ya sabe que con denominador cero hay problemas. Entonces, si nos piden estudiar el dominio de esa función, pues entonces los primeros problemas van a salir del denominador. Ese denominador nos va a dar inconvenientes. Cuando ese denominador sea cero, la función no va a existir. Entonces, ese es pues un problema que hay que poder visualizar ahí y poder llevar a cabo. ¿Listo? Y el segundo inconveniente en esta función va a estar dado por esta raíz cuadrada. Resulta que la función o el valor de X, pues, tiene que estar acorde para que exista esa raíz cuadrada. Entonces, para poder estudiar esta función, pues yo voy a observar primero qué valores de X hacen que el denominador sea igual a 0, ¿vale? ¿Qué valores de X hacen que el denominador sea igual a 0? Entonces, tratar de calcular el dominio de esa función me lleva a estudiar esa ecuación cuadrática que está aquí. De hecho, está muy fácil, ya está factorizada, no tiene ningún problema. Pero entonces es eso, ¿no? Siempre que yo vaya a estudiar el dominio de una función, siempre que yo vaya a estudiar el dominio de una función, eh, ese análisis puede llevarme a tener que resolver una ecuación o a tener que resolver una inecuación. Entonces, puede llevarme a resolver cualquiera de esas cosas. En este caso, como les digo, es muy sencillo, la puse muy facilito porque ya está factorizada, ¿no? X por menos 2 por X más 5 igual a 0. Significa que X menos 2 es igual a 0 o X más 5 es igual a 0. Recuerden que el producto de dos cantidades que se multiplican, bueno, dos cantidades que se multiplican y el resultado cero significa o que al menos de una de ellas es cero, ¿no? Significan que al menos de una de ellas es cero, ¿vale? Entonces, por eso coloco o que la primera es cero, o que la segunda es cero, o bueno, o las dos pueden ser cero. Entonces, ahí está. X menos 2 es igual a cero, o X más 5 es igual a cero. ¿Qué puedo concluir yo? Que X es igual a 2, pasando el 2 a sumar, o pasando el 5 a restar, o que X es igual a menos 5. Significa entonces que estos dos valores de X van a hacer que el denominador sea 0, van a hacer que el denominador sea 0, esos dos valores de X, y por tanto voy a tener problema con esos dos valores de X, ¿vale? Voy a tener inconvenientes con esos dos valores de X. Debo quitar del dominio o debo quitar, pues, sí, del dominio, digamos, a esos dos valorcitos, X igual a 2 o X igual a menos 5. Debo quitarlos, puesto que esos me van a traer inconvenientes. ¿Listo? Y el otro problema era la raíz cuadrada. Tengo raíz cuadrada de X más 1 en el numerador
Y resulta que esa también trae inconvenientes. Porque para que raíz cuadrada de x más 1 exista, para que tenga sentido, pongámosle, tiene sentido, esa raíz cuadrada de x más 1 tiene sentido si lo que está dentro de la raíz, que es x más 1, es mayor o igual que 0, ¿vale? Esa raíz tiene sentido si x más 1 es mayor o igual que 0. Y entonces, bueno, pasando el 1 a restar, me quedaría de que x es mayor o igual que menos 1, ¿cierto? Es decir, que el numerador de esa función va a tener sentido o me impone una condición sobre los valores de x. Me está imponiendo la condición de que para que esa raíz exista y para que yo pueda evaluar en la función, pues que x sea mayor o igual que menos 1. Palabras más, palabras menos, me lleva a un intervalo. X debe pertenecer al intervalo desde menos 1 hasta más infinito. Entonces, para yo poder evaluar en el dominio de esa función, bueno, para yo poder evaluar un valor de x en esa función, yo debo tener de que ese valor de x debe ser más grande que menos 1. Debe estar en el intervalo de menos 1 hasta más infinito. ¿Listo? Me impone una condición. Entonces, hasta el momento el dominio de esa función sería así. Hasta el momento, este es nuestro eje real, este es nuestros números reales, nuestra recta numérica. Por aquí va a estar el 0 siempre como punto de referencia. Y el menos 1 por aquí va a estar. Y hasta el momento, el dominio de esa función o esa función tiene sentido para los x mayores o iguales que menos 1. O sea que esa función tiene sentido desde menos 1 hacia adelante. Hasta el momento, ese es el dominio de nuestra función. Desde menos 1 hacia adelante. ¿Listo? Hasta el momento es así. Hasta el momento, ese es el dominio de nuestra función. Pero, ya, en segundo lugar, nos fijamos en que el denominador, pues, nos indica que nosotros tenemos que quitar al punto x igual a 2 y al punto x igual a menos 5 también del dominio. No puede contener ni al punto x igual a 2 ni al punto x igual a menos 5. Entonces, tengo que quitar a esos dos punticos. Resulta que el punto x igual a menos 5, pues está por acá atrás, ese ni siquiera entra, ni siquiera está en la recta, en esa semirrecta roja, ni siquiera entra, entonces no tengo ningún problema. Pero el punto x igual a 2 sí está como por aquí, ¿no? X igual a 1, x igual a 2, está como por aquí. Y entonces tengo que sacarlo. Entonces, el cálculo me indica que ese punto x igual a 2 no entra en el dominio y por tanto, entonces, yo tengo que excluir ese punto y bueno, dejar ese huequito ahí. ¿Listo? Y por tanto, bueno, esa sería la gráfica del dominio de mi función. Sería desde menos 1 hasta más infinito, pero sin incluir al punto x igual a 2. ¿Listo? O lo podría expresar así, ¿no? Lo podría expresar como que de menos 1 hasta más infinito, quitándole el punto x igual a 2, por ejemplo. Esto sería una manera de expresarlo. Otra manera de expresarlo sería desde menos 1, cerrado en menos 1, hasta 2, pero abierto, unido, desde 2 abierto hasta más infinito, sería la otra manera de expresar ese dominio de esa función. ¿Listo? Pero entonces sí, ese es el truco, esa es la clave. Si tenemos una función, lo que tenemos que ir viendo es primero, hacer un análisis de la función y ver cuáles son los problemas que puede traer esa función. Ver qué inconvenientes puede traer, si tiene denominadores, si tiene raíces cuadradas, si tiene logaritmos. Todo eso trae inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, otra función. Aunque no hemos visto, no he visto que utilicen oficialmente la función logaritmo, pero ya les voy a indicar. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, algo así. Logaritmo de x menos 1, por ejemplo. Le puse f de x.
Aquí voy a colocar f de x igual al logaritmo de x menos 1, por ejemplo, por raíz cuadrada afuera, raíz cuadrada de, voy a colocar incluso factorizado por cuestiones de tiempo para que entremos al quiz, voy a colocar 3x menos 2 por x más 4. ¿Listo? Miren esa función de ahí. Esa función tiene dos inconvenientes. Primero, tiene a esta función logaritmo, que si bien ya les dije, no hemos trabajado oficialmente todavía con logaritmos, ya les voy a indicar qué se necesita para que ese logaritmo tenga sentido. ¿Listo? Y el otro inconveniente es que tiene una raíz cuadrada. Y ya sabemos que para que la raíz cuadrada tenga sentido, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que averiguar, nosotros tenemos que saber cuál es el dominio de esa función. Bueno, no hice, antes de que me olvide, podemos hacer la gráfica de esta en Desmos y verificar pues que efectivamente el dominio sea este conjunto, ¿no? Podemos hacer la gráfica y verificar que ese conjunto sea el dominio. Entonces, raíz de x menos 1, raíz de x más 1, voy a colocarlo por aquí, raíz, raíz de x más 1, con mayúscula, dividido, y el otro es x menos 2, x más 5. X menos 2, x más 5. ¿Listo? Eso es. Y voy a tachar la otra función que me aparecía ahí y las rectas horizontales que tenía. ¿Listo? Miren a esa función tan extraña que es su gráfica. Miren que esa función tiene una gráfica muy, muy rara. El dominio nosotros lo miramos en el eje X, ¿listo? El dominio nosotros lo miramos en el eje horizontal. El eje horizontal nos indica el dominio de la función, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos de izquierda a derecha en la función, en este eje horizontal, nosotros vamos a ver un segundito, copiémosla por acá. Aquí, copiar. Este de aquí, pues bueno, ahorita la hacemos. Este de ahorita la hacemos. Nosotros miramos de izquierda a derecha esa función, es decir, venimos por aquí en el eje X, nosotros nos percatamos de que la función comienza a existir, miren, de izquierda a derecha la función comienza a existir a partir de aquí, en el eje X. Comienza a existir aquí, ¿vale? Y todo esto existe de ahí hasta más infinito. Pero en el punto x igual a 2 no existe. Miren que la función pega un salto, se dispara hacia más infinito y hacia menos infinito la función verde. Y ahí no está evaluada la función, no hay un valor de la función. Entonces, eso nos indica que el dominio de la función va a ser desde menos 1 hasta más infinito, quitándole el punto x igual a 2, que fue justamente lo que calculamos nosotros, ¿no? Desde menos 1 hasta más infinito, quitándole el x igual a 2, que fue lo que nosotros llegamos. En x igual a 2 no hay función. Si yo miro hacia arriba o hacia abajo de x igual a 2, no me voy a topar con ningún puntico verde que corresponde a la función. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. La función comienza a existir a partir de menos 1 y hasta más infinito, pero no en el punto x igual a 2. Y fue justamente lo que nosotros calculamos, pues, a nivel formal, a nivel matemático. ¿Listo? O sea que nuestro cálculo estuvo bien. Y bueno, para el ejercicio acá, entonces, vamos a ver cómo podríamos calcular ese dominio, esa función. ¿Listo? Entonces, hagámoslo rápidamente. Primero estudiemos el logaritmo de x menos 1. ¿Listo? Entonces, como les dije, formalmente
nosotros no hemos definido qué es lo que significa el logaritmo, no hemos visto qué es lo que significa eso, pero pues simplemente puedo darle las indicaciones de lo siguiente. Para que el logaritmo exista, para que el logaritmo exista, para que el logaritmo tenga sentido, tiene sentido, pongámosle por ejemplo, necesitamos que lo que está dentro del logaritmo, que es x menos 1, sea positivo. Para que el logaritmo exista, necesitamos que lo que está dentro del logaritmo sea positivo. Así, por ejemplo, el logaritmo de cuadrito tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, si cuadrito es positivo. Esa es la situación, ¿no? Para que el logaritmo tenga sentido, necesitamos que lo que está dentro del logaritmo tenga sentido. O sea que yo necesito en primera instancia que x más 1 sea positivo. Mejor dicho, pasando el 1 que está restando al otro lado a sumar, necesito que x sea mayor que 1. Entonces, aquí yo tengo una primera restricción acerca de lo que debe satisfacer o de lo que los valores que debe cumplir x para poder que tenga sentido esa función. Necesito que x sea mayor que 1. Mi primera restricción, digámosle, es que x debe estar en el intervalo desde 1 hasta más infinito, abierto en 1. Entonces, ahí me da una primera restricción acerca de los valores que puede tomar x. El logaritmo me indica que x debe estar entre 1 y más infinito. ¿Listo? La segunda restricción va a venir por parte de la raíz cuadrada. Recuerden que para que la raíz tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Para que esta raíz tenga sentido, tiene sentido si lo que está dentro de la raíz, que es 3x menos 2, por x más 4, es mayor o igual que 0. Y entonces observen que aquí me llevó a tener que desarrollar, a tener que resolver esta desigualdad, a tener que resolver esa desigualdad de ahí. Significa entonces que cuando yo quiero calcular dominio de funciones, pues entonces los temas anteriores van a ser muy importantes, ¿no? El tema de ecuaciones va a ser muy importante. Por acá nosotros resolvimos ecuaciones. Aquí el tema de inecuaciones o desigualdades también va a ser muy importante. Nosotros ahí tenemos que resolver una ecuación. Bueno, todos esos temas son muy importantes para poder nosotros desarrollar bien ese tema de funciones. Y entonces tengo que desarrollar tengo que solucionar esta inecuación. 3x menos 2 multiplicado por x más 4 debe ser mayor o igual que 0. Y aquí pues nosotros desarrollamos de una manera que ya habíamos visto. Aquí nosotros encontramos los que decíamos puntos críticos, igual o 3x menos 2 igualado a 0, igual o 3x más 4 a 0. Despejo x, aquí me queda que 3x es igual a 2. Paso el 3 a dividir, me queda que x es igual a 2 tercios por un lado, y por otro paso el x a restar, el 4 a restar, y me queda que x igual a menos 4. ¿Listo? Obtengo entonces dos valorcitos que nosotros podemos llamarle, entre comillas, valores críticos. Esto es lo que generan, es que me van a hacer una partición de la recta numérica en tres zonas. Esto ya lo habíamos hecho antes cuando solucionamos estas inecuaciones. Ya lo hemos hecho antes. Me va a generar una partición de la recta numérica en tres zonas. Entonces, aquí está mi recta numérica. Pongo 0 como punto de referencia siempre. Por aquí va a estar menos 4. Por aquí va a estar 2 tercios. 2 tercios como 0.6 más o menos. Aquí va a estar 2 tercios. Y las zonas que genera esa partición, esos numeritos, van a ser así, ¿cierto? Esta sería la zona 1, zona 2 y zona 3, pues lo que quiera. Y serían entonces las tres zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1 está comprendida entre menos infinito y menos 4. Zona 2 está comprendida entre menos 4 y 2 tercios.
y zona 3 entre 2/3 y más infinito. ¿Listo? Y lo que yo hago para hacer el análisis es simplemente colocar esas dos expresiones, 3x menos 2 y x más 4, aquí y estudiar qué signo tienen esas expresiones en cada una de las zonas. Estudiar qué signo tienen cada una de las expresiones en cada una de las zonas. Si son positivas, si son negativas, bueno, ahí las estudio y miro qué me dan. ¿Listo? Y para estudiarlas, puedo, por ejemplo, escoger un valorcito de X por aquí, lo escojo yo, puede ser, por ejemplo, aquí menos 5, voy a escoger al menos 5, evalúo en menos 5 y eso me va a dar el signo, evalúo en 0, por ejemplo, aquí puedo escoger ese y aquí puedo escoger al 2, por ejemplo, evalúo un numerito, o mejor dicho, escojo un numerito en cada zona y evalúo esas expresiones ahí, simplemente para verificar qué signo tienen. Me interesa saber el signo. Por ejemplo, en x más 2, evaluado menos 5, sería menos 5 más 2, daría menos 3. Menos 5 más 2 daría menos 3, da signo negativo. Significa que en la zona 1, ese signo negativo. El siguiente, 3 por menos 5 da menos 15, menos 2 da menos 17, también tiene signo negativo. Evalúo en x igual a menos 5, me quedaría 3 por menos 5 es menos 15, menos 2 da menos 17. O sea que en la zona 1 los dos términos son negativos. En la zona 2 yo evalúo en x igual a 0. Entonces sería 3 por 0 da 0, menos 2 da negativo, da menos 2. 3 por 0, 0, menos 2, es decir, me da negativo. Y en la zona 2 sería 0 más 2 es 2, me da positivo. O sea que aquí me da positivo este término de acá. En la zona 3 escogí el 2. 3 por 2, 6, menos 2, 4, me da positivo. Y 2 más 2, 4 me da positivo. Entonces, ahí están los signos de cada uno de los términos en cada una de las zonas. Y ahora simplemente es ley de los signos, ¿no? Menos por menos por más da menos, y más por más da más. Significa entonces que hasta el momento me interesa como solución la zona 1 unido con la zona 3, que fueron aquellas donde me dio positivo, que era lo que buscaba, ¿no? Yo buscaba solucionar cuando esto es mayor o igual que 0, entonces me dio que en la zona 1 y en la zona 3 eso es positivo. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, yo obtengo que es desde menos infinito hasta menos 4, unido desde 2/3 hasta más infinito. ¿Listo? Hasta ahí va. Ahora, no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo para que entremos al quiz, para que terminemos este ejercicio y entremos al quiz, pero recuerden que siempre tenemos que analizar los extremos. Aquí menos 4 y 2/3 tienen que ser analizados. Lo que hago es que los reemplazo, los sustituyo en la desigualdad original y veo si lo que me da tiene sentido o no. ¿Listo? En este caso, sí. De hecho, lo hago mentalmente y sí. Lo que me da al sustituirlos en la desigualdad original tiene sentido y por tanto, yo tengo que incluirlos en el dominio. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿para qué? Para que terminemos este ejercicio. Cuando yo analicé el logaritmo, me dio unos valores de X, ¿no? Me dice que para que el logaritmo tenga sentido, yo tengo que estar en el intervalo desde 1 hasta más infinito. Luego analizo la raíz. Me dice que para que la raíz tenga sentido, yo tengo que estar en estos intervalos de aquí, desde menos infinito hasta menos 4 y desde 2/3 hasta más infinito. Quiere decir que tengo una segunda condición acerca de los valores de X. Por tanto, entonces, yo tengo que analizar qué valores me cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Recuerden que yo tengo que poder evaluar en la función al mismo tiempo, tanto en el logaritmo como en la raíz. Entonces, tengo que verificar qué valores los puedo evaluar al mismo tiempo. El primero va desde 1 hasta más infinito, ¿cierto? Entonces sería así. El que me da el logaritmo sería este, ¿no? Desde 1 hasta más infinito, abierto. O sea que
La condición que me impone el logaritmo es esta. Esta es la condición que impone el logaritmo. Y la otra es desde menos infinito hasta menos 4, que puede estar por aquí. Y desde 2 tercios como por aquí, hasta más infinito. Entonces, la otra condición que me impone la raíz es desde menos infinito hasta menos 4. Aquí sería esa. Cerrada menos 4, unido con 2 tercios hasta más infinito. ¿Listo? Ahí. Esa sería la condición que me impone la raíz. La roja es la condición que me impone el logaritmo y la azul es la condición que me impone la raíz. Para yo poder evaluar en la función, pues tienen que satisfacerse las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces significa que yo me voy a quedar con la zona en donde están las dos líneas al mismo tiempo. ¿Listo? Esa es la zona donde se están cumpliendo las dos condiciones al mismo tiempo y por tanto es la zona que me sirve para poder evaluar la función. Entonces, en este caso, yo puedo concluir que el dominio de la función es desde 1 hasta más infinito. ¿Listo? El dominio de esta función es desde 1 hasta más infinito. Tienen que cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo para poder evaluar. Voy a colocarla en Desmos para que terminemos. Y me quedaría entonces así. Logaritmo de x menos 1, ¿cierto? Por raíz de 3x menos 2 por x más 4. 3x menos 2 por x más 4. ¿Listo? Y esa es la gráfica que me genera esa función. Y observen que de izquierda a derecha, la función comienza a existir a partir de x igual a 1. ¿Listo? A partir de aquí. De izquierda a derecha, comienza a existir a partir de x igual a 1 y hacia la derecha, que fue lo que acabamos de establecer nosotros analíticamente. Entonces, eso lo hicimos pues con los pasos lógicos que deberían hacerse pues para poder encontrar el dominio de esa función de manera algebraica o de manera analítica. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, sí, ¿no? Bueno, entonces, eso indica que calcular el dominio, como ustedes ven, no siempre es una tarea fácil. Calcular un dominio de una función no siempre es una tarea fácil. Aquí no estuvo fácil. Esto que hicimos aquí no fue nada fácil, no fue nada trivial. Estuvo complicado. Y calcular el rango es más difícil todavía. Calcular el rango es mucho más difícil y como les digo, a veces hasta imposible. Entonces, no hay que dejarnos, pues, de alguna manera o no nos relajemos con el tema de calcular dominio de la función, calcular rango de la función. Hay que hacer bastantes ejercicios porque eso puede ser bastante complicado. ¿Listo? Puede ser bastante complicado. Así uno los vea gráficamente, así uno puede hacer la gráfica de la función en Desmos o lo que sea, incluso ni viendo a veces la gráfica uno puede calcular el rango o el dominio de la función. Lo que pasa es que la gráfica pues nos da una aproximación, nos da una idea de cómo es la función, pero no es exactamente la función, ¿vale? Todo eso sucede pues por las aproximaciones que hacen los computadores y todo el asunto. Ahora sí, muchachos, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar al quiz, ¿vale? Denme un segundito, les voy a detener la pantalla un momentico, por favor, para copiar el link. Denme un segundito, por favor. Les voy a detener la pantalla. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí en nuestro Classroom, voy a colocar el link del quiz. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí un material. Simplemente vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar examen corto o quiz, examen corto, número 1. ¿Listo? Y va a ir nuestro link. Ya lo copié. Aquí está. Añadir enlace. Y aquí entonces son las 6:40. Entonces, hora máxima de entrega. Voy a colocar hasta las 7:30, pero bueno, igual está muy sencillo, no se demoran
tanto. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí se va este de acá. Listo. Ya quedó publicado entonces aquí en nuestro Classroom el examen corto número 1 para que por favor ya se queden desarrollándolo aquí. Listo, vamos a cerrar ya esta clase y se quedan en este examen corto con hora de entrega máxima hasta las 7:30 p.m. Es muy facilito, son solamente 3 preguntas que hay ahí y va. ¿Listo? Muchachos, ¿ya? ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Ajá, dime. ¿Paso y procedimiento nomás responder No, preguntas? responder las preguntas nomás, responder las preguntas nomás. Ahí hay preguntas abiertas, hay preguntas que requieren que ustedes escriban la opción, la respuesta, pues. En esas preguntas abiertas, ustedes solamente ponen el numerito, ¿vale? Solamente ponen el numerito. No pongan X igual a tanto, no pongan Y igual a... No. Si les da, por ejemplo, X igual a 2, entonces únicamente ponen 2 y ya está. ¿Listo? Solamente ponen el numerito que les da la respuesta y ya. ¿Listo? No van a poner ni que la respuesta es 10 metros cuadrados. No, solamente 10 y ya. ¿Listo? Entonces solamente el numerito es la única indicación que hay. Pero entonces no entrega el proceso, sino simplemente resolverlo ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que esté muy bien. Entonces, ¿Luz Darío va a decir algo de pronto? No, era que le iba a decir gracias, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, nos profe, vemos, gracias. muchachos, que estén muy bien y cualquier cosa me avisan, ¿vale? Hora de máxima entrega 7:30. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos.